Mi marido se rió con su amante en el tribunal frente a mi familia, pero cuando el juez reveló la verdad, ella pensó que el peor día de su vida había llegado. Un tribunal lleno de gente, las miradas acusadoras y la risa cruel de un hombre que juró amarla. Un vestido antiguo, un orgullo herido y una familia entera con la cabeza agachada. Pero lo que nadie imaginaba era que esa mujer, señalada como débil, guardaba dentro de sí una fuerza dormida. Una fuerza capaz de transformar la humillación en dignidad. Y el dolor en el comienzo de una venganza silenciosa. No siempre la derrota es el final. A veces, es apenas el inicio de una historia que nadie se atreve a contar. Quédate hasta el final para descubrir la verdad que cambió todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Camila Robles entró al Tribunal de Sevilla con un paso lento pero firme, como quien carga sobre los hombros todo el peso de una vida quebrada. El traje que vestía era sencillo, casi anticuado, un recuerdo de su madre que desentonaba con el ambiente de lujo y ostentación que reinaba en la sala. Sus tacones resonaban en el mármol mientras las miradas de la prensa se clavaban en ella, ávidas de una imagen que retratara su desgracia. No había perlas ni perfumes caros que la acompañaran, solo la dignidad de presentarse frente a quienes deseaban verla caer. Esa dignidad, aunque invisible, era su único escudo. En la primera fila estaba su familia, más vulnerable que nunca. Su padre, con el ceño fruncido, trataba de aparentar firmeza, aunque sus manos temblaban sobre el bastón. La madre ocultaba los ojos con un pañuelo bordado, incapaz de sostener la humillación. Inés, la hermana menor, mordía los labios para no estallar en gritos de indignación. Todos los Robles se habían convertido en espectadores de una tragedia que llevaba sus apellidos. En cada uno de ellos se notaba la vergüenza de estar expuestos frente a la sociedad sevillana, una sociedad que mide el valor de las personas en cuentas bancarias y propiedades. Rodrigo Álvarez apareció como un actor principal en una obra cruelmente planeada. Bajó de un Bentley blanco con la seguridad de quien cree que todo le pertenece. A su lado, Marta Solís, con un vestido ajustado de diseñador y un bolso de cuero nuevo, caminaba con paso arrogante. Las cámaras captaron cada gesto de complicidad entre ellos. El escándalo no necesitaba palabras. Estaba escrito en la elegancia superficial con la que se presentaron frente al tribunal. El contraste con la figura de Camila era tan brutal que muchos murmuraron sin pudor. El golpe más duro llegó cuando Camila reconoció en el cuello de Marta un colgante con perlas que había pertenecido a su familia durante generaciones. Recordó cómo lo había regalado a Rodrigo en un aniversario, convencida de que aquel detalle sellaba un vínculo eterno. Ahora lo veía en manos del amante, convertido en símbolo de traición y burla. La sangre le ardió en las venas, pero no pronunció palabra. Sabía que cualquier gesto de debilidad sería usado en su contra. La sala se convirtió en una vitrina donde cada movimiento suyo era juzgado con severidad. La audiencia comenzó con la voz firme de la jueza que pedía silencio, aunque nadie parecía querer escucharla. Rodrigo se levantó, con la postura altiva de un hombre seguro de su poder, y lanzó sus primeras palabras como dagas. Dijo que Camila había sido siempre un peso muerto, que jamás había trabajado, que vivía gracias a su dinero. Sus frases estaban llenas de veneno y calculadas para provocar daño. Las carcajadas de algunos presentes hicieron que la herida fuera aún más profunda. La humillación pública había empezado. El padre de Camila, al escuchar esas palabras, bajó la cabeza. Rodrigo aprovechó para ridiculizarlo, recordando que jamás había tenido visión de negocios, que sin los Álvarez los Robles no serían más que un apellido olvidado. Cada frase era un mazazo contra la memoria de una familia que había vivido con discreción y respeto. La sala se llenó de murmullos, de gestos de aprobación hacia el magnate y de compasión hacia Camila. Nadie parecía dispuesto a defenderla. El peso de la soledad cayó sobre sus hombros con una crudeza insoportable. Marta intervino con la sonrisa cruel de quien disfruta del dolor ajeno. Dijo que Camila no había nacido para el mundo del lujo, que carecía de clase y elegancia. Sus palabras resonaron con la frivolidad de quien mide la vida en bolsos exclusivos y cenas en restaurantes elegantes. Rodrigo asintió satisfecho, reforzando el desprecio con una carcajada que se escuchó en todo el salón. La pareja se mostraba triunfante, como si el tribunal fuera una pasarela en la que exhibían su victoria. La prensa anotaba cada palabra con frenesí. El abogado de Rodrigo presentó una serie de documentos ante la jueza, con cifras de cuentas conjuntas, propiedades y transferencias que dejaban a Camila en desventaja. Todo parecía perfectamente calculado para demostrar que ella nunca había sido parte de la empresa ni de la fortuna.
Cada papel era un recordatorio de que las finanzas también podían usarse como armas en una guerra de egos. Camila observó los papeles sin comprender cómo habían podido borrar años de sacrificio compartido en simples números fríos. La jueza, sin entrar en mayores detalles, pareció inclinarse por aceptar esos documentos como válidos. El rostro de Camila palideció. Sentía que la decisión estaba tomada antes incluso de escucharla. El público percibió el momento como una sentencia anticipada, y muchos se acomodaron en sus asientos para presenciar la caída de una mujer a la que ya consideraban derrotada. Rodrigo sonrió con la seguridad de quien está a punto de recibir una herencia inesperada. La injusticia se materializaba frente a todos y no había escape. La familia Robles, al ver la escena, se sintió devastada. El padre murmuró entre dientes, casi sin voz, que aquello era una farsa, pero nadie lo escuchó. La madre lloraba en silencio, mientras Inés cerraba los ojos con rabia. Era la imagen de una familia que había sido arrastrada al barro sin merecerlo. Camila respiró hondo, tratando de no quebrarse, aunque el corazón le gritaba que todo estaba perdido. El eco de la risa de Rodrigo seguía retumbando en sus oídos, más fuerte que cualquier martillo de juez. Rodrigo, disfrutando de su triunfo, giró hacia los Robles y lanzó la frase final: «Deberían agradecerme por haber sacado a Camila de la mediocridad». Sus palabras fueron como un disparo directo a la dignidad de todos. La sala estalló en murmullos y carcajadas contenidas. Camila apretó los puños con fuerza, pero no respondió. Sabía que estaba en el centro de una batalla que apenas comenzaba. El desprecio público la había desgarrado, pero algo en su interior, todavía silencioso, se negaba a morir. La sala quedó en un silencio tenso después de la última burla de Rodrigo. La jueza, ajustando sus gafas, pidió orden y dio la palabra a los abogados. El representante de Rodrigo habló con seguridad, desplegando carpetas llenas de papeles con balances, cuentas conjuntas y transferencias que aparentaban ser impecables. Cada documento era mostrado como una prueba incuestionable de que Camila nunca había tenido participación alguna en la empresa familiar. Los asistentes observaban fascinados, como si estuvieran presenciando una obra de teatro en la que solo existía un protagonista: Rodrigo Álvarez, el magnate victorioso. El abogado de Camila, en cambio, parecía inseguro. Balbuceaba al intentar responder a los argumentos, y sus manos sudorosas pasaban páginas sin encontrar una defensa sólida. Camila lo miraba con desesperación, preguntándose por qué había confiado en alguien que no parecía preparado para enfrentarse a un adversario tan poderoso. Cada palabra que decía sonaba débil, incapaz de detener la avalancha de pruebas que se le venía encima. La sensación de abandono crecía en su pecho, y la certeza de la derrota se instalaba en sus ojos. Rodrigo aprovechó la oportunidad para levantarse una vez más y dirigirse directamente a la jueza. Su tono era altivo, impregnado de arrogancia. Explicó que Camila jamás había abierto una cuenta bancaria propia, que todas las tarjetas de crédito estaban bajo su control y que incluso los muebles de la casa pertenecían legalmente al grupo Álvarez. Con un gesto teatral, afirmó que todo lo que ella tocaba había sido pagado por él. La humillación era total, porque esas palabras se escuchaban no solo en la sala, sino también en las grabadoras de los periodistas que aguardaban ansiosos cada frase. Marta, al lado de Rodrigo, se inclinó para susurrarle algo al oído, pero lo suficientemente alto como para que Camila lo percibiera. Nunca supo cómo manejar el dinero, ni siquiera distinguir una transferencia de una herencia, dijo con una sonrisa cruel. Rodrigo rió de nuevo, disfrutando del dolor que provocaba. La jueza pidió silencio, pero el daño ya estaba hecho. El murmullo en la sala aumentó, y algunos asistentes intercambiaron miradas cómplices, como si disfrutaran viendo cómo una mujer era despojada públicamente de su dignidad. El padre de Camila no soportó más y se puso de pie, apoyándose en su bastón. Con voz temblorosa gritó que era mentira, que su hija había estado siempre al lado de Rodrigo en cada decisión importante. La jueza lo mandó callar de inmediato, advirtiéndole que podía desalojarlo si interrumpía otra vez. El anciano se sentó derrotado, con los ojos llenos de lágrimas. Camila quiso correr hacia él, abrazarlo, pero sabía que ese gesto solo daría más motivos para que se burlaran de ella. El dolor era insoportable, pero debía resistir. Rodrigo, en lugar de mostrar respeto, volvió a atacar. Señaló a los Robles y afirmó que toda la familia era una carga, que nunca habían tenido visión de negocios y que vivían de apariencias. Marta asentía con la cabeza, disfrutando de la escena. El público, dividido entre el morbo y la compasión, seguía cada palabra con atención. El eco de esas frases resonaba en los oídos de Camila como una sentencia definitiva.
Lo que estaba en juego no era solo su matrimonio, sino el honor de todos los suyos. La jueza anunció un receso breve para revisar los documentos. Durante ese intervalo, Rodrigo se acercó al banco donde estaban los robles y los miró con desprecio. Disfruten de este espectáculo, porque será lo último que verán de su hija en este mundo de lujo y poder, dijo con un tono casi divertido. Marta, abrazada a su brazo, añadió, después de hoy, la palabra robles será sinónimo de fracaso. La crueldad de ambos dejó a la familia sin respuesta. El silencio de los Robles fue tan doloroso como las palabras de los Álvarez. Camila, en ese instante, comprendió que no solo se trataba de un divorcio. Era una guerra por el respeto, por la dignidad, por todo aquello que su apellido representaba. Recordó los sacrificios de sus padres, las noches sin dormir de su madre, las enseñanzas de su padre sobre orgullo y rectitud. Todo estaba siendo pisoteado en ese tribunal. Se sintió pequeña, desarmada, pero también comenzó a percibir una chispa de rebeldía que no sabía que tenía. Una chispa que, aunque débil, podría crecer con el tiempo. Al volver del receso, la jueza habló con tono severo. Explicó que los documentos presentados por Rodrigo tenían validez y que, de momento, no veía motivo para concederle a Camila derechos sobre las propiedades. Esa declaración cayó como una losa sobre ella. El murmullo se convirtió en un rumor constante. Rodrigo sonrió satisfecho, como quien recibe un premio esperado. Marta lo besó en la mejilla frente a todos, sellando la humillación con un gesto que parecía ensayado para las cámaras. La primera herida estaba abierta y sangrante. Camila sintió que la respiración se le cortaba. Su madre intentó sostenerle la mano, pero ella la retiró suavemente, temiendo que ese contacto la quebrara por completo. No quería llorar, no quería darles la satisfacción de verla destruida. La jueza convocó a una nueva audiencia en pocas semanas, y ese tiempo se convertiría en el más largo de su vida. Sabía que cada día hasta entonces sería un recordatorio del fracaso que todos habían presenciado. El dolor no era solo suyo, arrastraba a toda su familia. Mientras la sala se vaciaba, Rodrigo se volvió una vez más hacia los Robles. Deberían agradecer que aún les permito estar aquí, en un club privado donde no pertenecen, dijo con sarcasmo. Luego salió del brazo de Marta, como si hubieran ganado una batalla gloriosa. Camila, de pie, observó cómo se alejaban. En su interior sentía un vacío inmenso, como si le hubieran arrancado el alma. La primera herida había sido brutal, pero todavía no sabía que esa cicatriz sería el inicio de una transformación inesperada. La noche cayó sobre Sevilla con un aire pesado, como si la ciudad entera supiera lo que había ocurrido en aquel tribunal. En la casa de los Robles reinaba un silencio espeso, interrumpido solo por el tic-tac de un viejo reloj de pared. Camila se había encerrado en su habitación, con el vestido aún puesto, incapaz de despojarse del recuerdo del día. El espejo le devolvía una imagen rota, maquillaje corrido, ojos hinchados, labios resecos. Todo en ella parecía desgastado, como si los años de matrimonio hubieran terminado de pasarle factura en unas horas. Su madre llamó suavemente a la puerta, preguntando si podía entrar. Camila, con la voz quebrada, le respondió que prefería estar sola. La mujer suspiró y se alejó, comprendiendo que las heridas necesitaban tiempo antes de ser compartidas. Desde el pasillo, sin embargo, Inés murmuraba indignada que no podían permitir que Rodrigo pisoteara así a todos. Esto no se puede quedar así, hermana. No puede, repetía una y otra vez, aunque Camila no contestaba. El peso de la humillación aún era demasiado grande para permitirle reaccionar. El padre, sentado en el salón, repasaba mentalmente cada palabra que Rodrigo había lanzado en su contra. Había sido un hombre serio, trabajador, nunca dueño de grandes cuentas bancarias ni propiedades majestuosas, pero sí de un orgullo que le mantenía en pie. Esa noche, sin embargo, se sintió reducido a nada. Ese infeliz ha tocado lo único que siempre defendí, el respeto de esta familia, murmuró con rabia contenida. En su interior, algo le decía que la batalla no estaba perdida, que había caminos ocultos para hacer justicia. Camila, desde su cama, repasaba las imágenes de la sala como si fueran escenas de una película cruel. El colgante en el cuello de Marta, las risas de Rodrigo, la indiferencia de la jueza, las miradas de burla de los asistentes. Cada recuerdo era una daga que se clavaba en lo más hondo de su alma. Pensaba en su matrimonio, en cómo había entregado años de juventud, cómo había abandonado proyectos propios por seguir a Rodrigo en cada viaje, en cada hotel boutique, en cada presentación pública. Y ahora todo ese sacrificio era tratado como basura. Las lágrimas finalmente brotaron,
pero no eran de tristeza pura, sino de una rabia que empezaba a formarse. Era un fuego pequeño, casi imperceptible, que le quemaba el pecho. Nunca había pensado en venganza, porque su carácter tendía al silencio y la calma. Sin embargo, esa noche comprendió que la paciencia tenía límites. Rodrigo no solo la había traicionado como esposa, había insultado a los Robles, había arrastrado a su padre y su madre al ridículo, había tratado de borrarles la dignidad. Esa idea empezó a convertirse en un motor. La madrugada avanzó y Camila, incapaz de dormir, abrió la ventana. El aire fresco le golpeó el rostro, devolviéndole un poco de claridad. Observó el jardín familiar, con las plantas descuidadas y los muebles antiguos, y recordó los veranos de infancia, cuando jugaba allí sin preocuparse de cuentas ni de tarjetas de crédito. Pensó que Rodrigo nunca había entendido lo que significaba un hogar, que para él una casa solo era un bien más que exhibir. Esa diferencia esencial entre ambos comenzó a darle fuerzas. Ella valoraba lo humano, él solo lo material. Inés entró de repente en la habitación, sin pedir permiso. Se sentó a los pies de la cama y habló con la vehemencia de quien aún cree que todo es posible. No podemos dejarlo así, Cami. Ese hombre nos robó la paz, pero no le vamos a regalar también nuestra voz. Si tú no peleas, yo lo haré, dijo con los ojos brillantes. Camila la escuchó en silencio, y aunque no respondió, algo en su interior agradeció esas palabras. Su hermana era el recordatorio de que aún quedaban fuerzas escondidas en la familia. El padre se sumó más tarde a la conversación, apoyado en su bastón. Su tono fue distinto, más pausado, pero lleno de convicción. Ese hombre no ganará tan fácil. Ha tocado el orgullo de los Robles y eso no se perdona. Puede que no tengamos bancos ni millones en cuentas conjuntas, pero tenemos memoria. Y yo guardo papeles, más de los que imagina. Camila lo miró sorprendida, sin entender del todo lo que quería decir. Era la primera vez que alguien le daba un atisbo de esperanza concreta. Camila trató de dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos aparecía el rostro de Rodrigo con esa sonrisa soberbia que tanto la había herido. Se preguntaba cómo había sido capaz de compartir una vida entera con alguien capaz de tanta crueldad. No podía borrar la sensación de haber estado ciega durante años. Sin embargo, cada lágrima que caía se transformaba poco a poco en determinación. Lo que había nacido como dolor comenzaba a convertirse en fuerza. Esa metamorfosis aún era silenciosa, pero estaba en marcha. Antes del amanecer, Camila se levantó y escribió en un papel unas pocas palabras: dignidad, orgullo, justicia, decisión. Lo guardó en el cajón de la mesita como un recordatorio de lo que no podía volver a perder. Ese gesto, pequeño y privado, fue el primer paso hacia algo que todavía no alcanzaba a imaginar. Afuera, la ciudad despertaba con normalidad, ajena a la tormenta que empezaba a crecer en el corazón de una mujer que ya no quería ser víctima. Era la calma antes de un huracán emocional. Cuando salió al comedor y vio a su familia reunida, percibió en sus miradas la mezcla de dolor y de rabia. Nadie dijo nada, pero todos entendieron que la humillación sufrida no podía quedar sin respuesta. En ese silencio compartido nació un pacto invisible. No dejarían que Rodrigo destruyera a los Robles. Camila aún no sabía cómo ni cuándo, pero intuía que el día en que él volviera a reír sería el inicio de su propia caída. Y con esa idea, la ira silenciosa se convirtió en la semilla de una futura batalla. El Tribunal de Sevilla estaba a punto de vaciarse cuando Camila salió con la mirada fija en el suelo, sintiendo el peso de todas las miradas encima. Su familia caminaba a su lado, en silencio, como un ejército herido que trataba de mantener la dignidad. Los flashes de las cámaras aún seguían persiguiéndola, ávidos de captar la imagen de la esposa derrotada. De pronto, una voz masculina, firme pero amable, rompió aquel ambiente sofocante. Señora Robles, espere un momento. Camila levantó la cabeza con recelo y descubrió a un joven de traje oscuro, con el maletín en la mano y una expresión decidida. Era Diego Ferrer, consultor financiero con reputación discreta pero intachable en Sevilla. Había presenciado la audiencia y no pudo soportar el espectáculo de injusticia que acababa de contemplar. Se acercó con respeto, saludando primero al padre de Camila antes de dirigirse a ella. No quiero entrometerme, pero lo que vi hoy es inaceptable. Usted tiene más derechos de los que imagina, y Rodrigo no es tan intocable como parece. La sorpresa fue inmediata. Camila no esperaba escuchar palabras de aliento, mucho menos de un extraño. Inés, siempre impulsiva, dio un paso al frente. ¿Y quién es usted para hablar así?, preguntó con tono desconfiado. Diego no se inmutó. Sacó de su maletín una carpeta y mostró algunos apuntes que había tomado durante la audiencia.
Soy especialista en auditorías privadas. Reconocí inconsistencias en los documentos que presentó Rodrigo. No cuadran las fechas de ciertas transferencias ni los registros de propiedades. Si usted me lo permite, puedo ayudarla a descubrir la verdad. La familia se miró entre sí, con una mezcla de escepticismo y esperanza. Camila dudó en responder. Había pasado tantas horas sintiéndose despojada que la idea de que alguien le tendiera la mano parecía una trampa. Sin embargo, la firmeza en la voz de Diego transmitía algo diferente. No compasión, sino convicción. Su padre rompió el silencio. Déjelo intentarlo, hija. Nadie lucha por nosotros, pero quizá él pueda. Camila tragó saliva, insegura, pero asintió lentamente. Esa decisión, aparentemente pequeña, sería la primera grieta en el muro que Rodrigo había levantado. En una cafetería cercana al tribunal, lejos de los periodistas, Diego extendió los documentos que había logrado copiar del expediente. Señaló cifras, fechas, contratos. Aquí, por ejemplo, aparece la venta de un viñedo en La Rioja a nombre de Marta, pero en ese entonces ella ni siquiera trabajaba con Rodrigo. Y aquí, esta cuenta conjunta muestra movimientos que no corresponden con los balances presentados. Todo esto huele a fraude. Camila escuchaba atenta, mientras Inés lo interrumpía con preguntas incisivas. Cada palabra de Diego sonaba como un rayo de luz en medio de la tormenta. La conversación se prolongó más de lo esperado. Diego hablaba con una mezcla de pasión y paciencia, explicando que muchas esposas en situaciones similares habían sido engañadas con documentos manipulados. No es la primera vez que alguien poderoso intenta borrar a quien estuvo a su lado construyendo el imperio, dijo con firmeza. Camila bajó la mirada, recordando las noches en que había acompañado a Rodrigo a reuniones interminables, firmando cartas, recibiendo socios en su casa, organizando cenas elegantes. Todo eso había quedado invisibilizado. Ahora comprendía que no era casualidad. Había sido un plan para borrarla. En un momento de silencio, Diego la miró directamente a los ojos. No se equivoque, señora Robles. Usted no está derrotada. Lo que tiene es miedo, y el miedo se vence con información y decisión. Rodrigo construyó un castillo sobre arena. Yo puedo ayudarla a derrumbarlo, pero necesito que confíe en mí. Esa mirada la conmovió profundamente. No era la voz de un abogado costoso ni de un periodista sensacionalista. Era la voz de alguien que creía en la justicia más allá del dinero. El padre de Camila, con el rostro cansado, intervino con solemnidad. Si decides luchar, no estarás sola. Todos los Robles estaremos contigo, aunque nos cueste lo poco que tenemos. Pero no podemos dejar que ese hombre pisotee nuestro apellido otra vez. Inés asentía con vehemencia, mientras la madre, aún frágil, apretaba un pañuelo entre las manos como si de esa tela dependiera la fortaleza de su familia. Camila respiró hondo, dándose cuenta de que no solo luchaba por ella misma, sino por todos los suyos. Diego propuso iniciar la investigación de inmediato. Sugirió revisar viejas carpetas, extractos bancarios, cartas olvidadas en la casa de los Robles. Los documentos hablan, aunque los hombres mientan, dijo con convicción. Esa frase quedó resonando en la mente de Camila como un mantra. Ella aceptó la propuesta, aunque todavía con temor. Era el inicio de un camino incierto, pero la alternativa era aceptar la derrota. Y esa opción ya no era tolerable. Cuando la familia salió de la cafetería, la tarde se había tornado oscura, como si la ciudad misma intuyera la tormenta que se avecinaba. Rodrigo y Marta aún celebraban su victoria en un restaurante elegante del centro, ajenos al pequeño pacto que acababa de sellarse en silencio. Camila caminaba con pasos inseguros, pero con un brillo nuevo en los ojos. La ira silenciosa del día anterior había encontrado una dirección. Ya no se trataba solo de resistir, sino de contraatacar. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Antes de despedirse, Diego le entregó su tarjeta y le dijo: no permita que la risa de Rodrigo sea la última palabra. Usted todavía tiene cartas que jugar. Camila guardó aquella tarjeta en su bolso como si fuera un tesoro. Esa noche, mientras volvía a casa con su familia, sintió que algo había cambiado. El dolor seguía allí, pero ahora se mezclaba con una chispa de esperanza. Rodrigo aún reía, pero sin saberlo, acababa de darle a Camila el motivo que necesitaba para comenzar su transformación. ¿Y tú? Si un desconocido se acercara en tu peor momento ofreciendo ayuda, ¿tendrías la valentía de confiar en él? ¿O preferirías mantener la desconfianza y enfrentar sola tu dolor? La mañana siguiente comenzó con una mezcla de nerviosismo y determinación en la casa de los Robles. Camila apenas había dormido, pero se levantó con una fuerza desconocida,
impulsada por la promesa de Diego de encontrar pruebas contra Rodrigo. Sobre la mesa del comedor se apilaban carpetas polvorientas y cajas llenas de documentos que su padre había guardado durante años. Era como abrir un archivo de memorias olvidadas, donde cada papel podía contener una pista para derrumbar el imperio construido a base de mentiras. Inés preparó café y colocó tazas alrededor, como si se tratara de una vigilia familiar. Diego llegó puntual, con un maletín repleto de carpetas en blanco para clasificar la información. Saludó a todos con respeto y se arremangó la camisa, dispuesto a sumergirse en el trabajo. «Aquí puede estar la clave», murmuró mientras sacaba extractos bancarios amarillentos, cartas de socios antiguos y contratos firmados a mano. Camila lo observaba con atención, impresionada por la meticulosidad con la que revisaba cada línea. «Lo que Rodrigo no sabe es que los papeles guardan memoria, incluso cuando los hombres intentan borrarla», añadió con voz firme. El padre, sentado a un costado, señaló un contrato de compraventa de un viñedo en La Rioja que databa de hacía más de 10 años. «Este terreno nunca fue traspasado oficialmente. Recuerdo que hubo un desacuerdo con los notarios», explicó. Diego revisó la firma y frunció el ceño. «Aquí hay una falsificación evidente. Esta firma no es la del antiguo propietario». Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Si Rodrigo había adulterado documentos tan antiguos, la magnitud de sus fraudes podía ser inmensa. Inés, con la curiosidad que siempre la caracterizaba, encontró una carpeta con sellos franceses. Al abrirla, descubrieron cartas de una agencia de viajes de lujo que confirmaban traslados a Mónaco pagados con fondos de la empresa. «Mira esto», dijo con sorpresa. «Estos viajes coinciden con las fechas en las que Marta comenzó a trabajar con Rodrigo». Diego tomó nota rápidamente. Esas estancias en suites de hotel boutique podrían ser la prueba de que Marta desvió dinero de las cuentas conjuntas para fines personales. Camila se llevó las manos al rostro, incrédula. Cada hallazgo era una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque confirmaba la traición sistemática de Rodrigo. Alivio porque cada papel se convertía en un arma silenciosa a su favor. Camila, que hasta entonces se había sentido borrada, empezaba a comprender que la verdad tenía un poder propio. El miedo a perderlo todo comenzó a transformarse en la certeza de que aún quedaba camino por recorrer. «Es increíble. Él siempre me decía que los balances eran intocables, que no entendería nada. Y ahora resulta que yo tenía la razón en mis sospechas», murmuró con voz temblorosa. Diego se inclinó hacia ella, con los ojos fijos en los suyos. «No permita que su inseguridad le robe lo que le pertenece. Usted estuvo allí, fue parte de cada decisión aunque no firmara los papeles. Su palabra vale más de lo que imagina». Camila asintió, tragando lágrimas, y se dispuso a seguir revisando documentos. Inés, mientras tanto, no paraba de anotar cada hallazgo, como si quisiera escribir el guión de la caída de Rodrigo. El padre, orgulloso, veía en su hija mayor una fuerza que había estado oculta bajo años de silencio. El día se alargó entre montones de papeles, café frío y discusiones apasionadas. Camila descubría detalles que había olvidado: invitaciones a cenas de negocios, recibos de restaurantes elegantes donde ella misma había acompañado a Rodrigo, cartas de agradecimiento de socios que la mencionaban directamente. Todo eso era prueba de su participación, aunque él quisiera borrarla. «Cada factura es un recuerdo de que yo estuve allí», dijo en voz alta, sorprendida de su propia firmeza. Diego sonrió satisfecho. La mujer derrotada del tribunal comenzaba a transformarse. Cuando cayó la tarde, encontraron un sobre cerrado en el fondo de una caja. Dentro había una carta dirigida al padre de Rodrigo, firmada por un antiguo administrador. El documento hablaba de irregularidades en las cuentas de la bodega y advertía que, de continuar, podrían perder la propiedad. Camila se estremeció al leerlo. Él ya era sospechoso de fraude incluso antes de que Marta apareciera, murmuró. Diego se inclinó para confirmar. Esto demuestra un patrón de conducta. No es un error aislado, es un plan sistemático para enriquecerse a costa de todos. La madre, que había permanecido en silencio la mayor parte del día, finalmente habló. «Camila, no puedes permitir que este hombre destruya lo que tanto nos costó mantener. No se trata solo de dinero, se trata de respeto. Tu padre y yo no tenemos cuentas en bancos ni joyas de lujo, pero sí tenemos nuestra dignidad. Si tú caes, todos caemos contigo». Sus palabras resonaron en la sala como un eco que marcaba el inicio de una nueva etapa. Camila, conmovida, tomó su mano y la apretó con fuerza. Diego concluyó la jornada con una advertencia clara. «Estos documentos son valiosos, pero necesitamos construir un caso sólido. Rodrigo tiene abogados caros y sabe manipular.
Lo que hemos visto hoy es apenas la punta del iceberg. Debemos organizarnos con inteligencia, como si estuviéramos moviendo piezas en un tablero de ajedrez. Camila lo escuchaba con atención, consciente de que no había vuelta atrás. Había comenzado un camino sin retorno hacia la verdad, y cada paso la acercaba a un futuro distinto. Esa noche, cuando todos se retiraron a descansar, Camila permaneció en la mesa revisando las carpetas. La luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado, pero en sus ojos había un brillo distinto. Por primera vez desde el juicio, no se sentía derrotada. Se sentía parte de algo más grande, una lucha por la dignidad de los Robles y por su propia voz. Afuera, las calles de Sevilla estaban tranquilas, ajenas a la tormenta que crecía en la vida de una mujer que, poco a poco, estaba aprendiendo a levantarse de las cenizas. Mientras Camila pasaba días enteros entre documentos y recuerdos dolorosos, Rodrigo y Marta vivían en un carrusel de excesos. La prensa los mostraba entrando y saliendo de restaurantes elegantes en el centro de Sevilla, siempre rodeados de fotógrafos y curiosos. Marta llevaba vestidos de diseñador, cambiando de bolso de cuero casi a diario como si fueran simples accesorios descartables. Cada aparición pública era un espectáculo calculado. Risas, copas de vino caro y gestos de complicidad que buscaban humillar aún más a Camila. Rodrigo parecía convencido de que la batalla estaba ganada antes de empezar. Una tarde, la pareja fue vista en un club privado donde Rodrigo firmaba nuevos contratos con inversionistas extranjeros. Marta, a su lado, intervenía como si fuera ya la socia oficial de la empresa. Se pavoneaba entre empresarios, repartiendo sonrisas y comentarios mordaces. Llevaba un collar de perlas combinado con un vestido color esmeralda que atraía a todas las miradas. Rodrigo, orgulloso, la presentaba como su compañera de decisiones. Nadie se atrevía a contradecirlo, aunque muchos cuchicheaban sobre lo rápido que había reemplazado a su esposa. El lujo era su mejor disfraz. Camila leía los titulares en los periódicos con una mezcla de rabia y desolación. El magnate Álvarez celebra su libertad en una cena exclusiva, decía uno. Marta Solís, la nueva musa de las bodegas Álvarez, titulaba otro. Cada frase era un puñal. Sin embargo, Diego le aconsejaba no dejarse arrastrar por la provocación mediática. Que se exhiban todo lo que quieran, cada paso suyo solo servirá para dejar huellas de su vanidad. Y esas huellas se convierten en pruebas, decía con serenidad. Camila aprendía poco a poco a transformar el dolor en paciencia. Rodrigo, por su parte, comenzaba a notar que la vanidad de Marta le salía demasiado cara. Las cuentas de la empresa sufrían retiros constantes para costear viajes improvisados a París, joyas personalizadas y estancias en spas de lujo. Cuando intentaba frenarla, ella respondía con caricias y promesas de fidelidad eterna. Rodri, amor, todo esto es por nosotros, para demostrar al mundo lo que valemos, repetía con una sonrisa encantadora. Rodrigo fingía creerla, pero en el fondo sentía que perdía el control. Aún así, prefería ceder a sus caprichos antes que enfrentar la soledad. Una noche, en una gala benéfica en un hotel boutique de Marbella, Marta se convirtió en la protagonista indiscutible. Su vestido plateado con pedrería brillaba bajo las luces y el perfume caro que usaba parecía impregnar la sala entera. Los periodistas la fotografiaban sin cesar, mientras Rodrigo presumía de haber donado una suma exorbitante a una fundación. Lo que nadie sabía era que aquel dinero provenía de una transferencia sospechosa de la empresa, camuflada como gasto corporativo. El precio de mantener aquella fachada comenzaba a ser insostenible. Diego, siempre atento a los movimientos de Rodrigo, consiguió copias de algunos recibos gracias a contactos en el banco. Está desviando dinero de la compañía para sostener el estilo de vida de Marta. Eso no solo es inmoral, es ilegal, explicó mientras mostraba los papeles a Camila. Ella, aunque dolida, sintió una punzada de alivio. Las pruebas se acumulaban como piezas de dominó que pronto caerían unas sobre otras. Cada joya que ella compra es un ladrillo menos en el castillo de Rodrigo, murmuró con un tono que mezclaba dolor y determinación. Marta, cegada por el brillo de su nueva vida, no se percataba de que su propia ambición era una bomba de tiempo. Sus gastos se multiplicaban. Tratamientos estéticos en clínicas exclusivas, fiestas privadas en yates, cenas interminables con champán importado. Todo lo anotaba a nombre de la empresa, convencida de que Rodrigo nunca se atrevería a reclamarle. Para ella, la vida era un desfile de lujos sin límite. Para Rodrigo, en cambio, se convertía en un agujero financiero que amenazaba con tragarse todo lo que había construido. Los rumores comenzaron a circular en el mercado. Algunos socios sospechaban que el grupo Álvarez estaba perdiendo liquidez y que las cuentas no cuadraban.
Rodrigo trataba de silenciar las habladurías organizando eventos aún más grandiosos, como si el lujo pudiera tapar los números rojos. El orgullo puede costarle caro, comentó Diego al enterarse. Camila observaba en silencio, comprendiendo que la vanidad de Rodrigo sería la mejor aliada para derribarlo. Era como ver a un enemigo cavar su propia tumba con una sonrisa en los labios. Inés, al ver las noticias, explotaba de indignación. Mientras ellos viajan y gastan, nosotras tenemos que aguantar la vergüenza de la gente en el barrio. ¿No es justo, Camila? Su hermana la calmó con voz serena. Déjalos, Inés. El lujo tiene un precio que tarde o temprano se paga. Y cuando llegue ese momento, estaremos listas. Las palabras sorprendieron a todos en la mesa, incluso a ella misma. Por primera vez, Camila hablaba como una mujer que ya no temía la batalla. El padre, que había permanecido en silencio, levantó su taza de café y murmuró. Rodrigo piensa que el respeto se compra con donaciones y fiestas. No entiende que el respeto verdadero se gana con dignidad. Esa será su ruina. Camila lo miró con emoción, comprendiendo que su padre había sufrido más que nadie la humillación, pero aún así mantenía firme su fe en la justicia. Ese respaldo silencioso era el combustible que la impulsaba a seguir adelante. Esa noche, al cerrar los ojos, Camila recordó la imagen de Marta luciendo el collar de perlas en público. En lugar de sentir tristeza, por primera vez experimentó una calma extraña. Sabía que la vanidad de aquella mujer sería el hilo del que tirar para deshacer todo el entramado de Rodrigo. Sonrió en la oscuridad, con la certeza de que la guerra recién comenzaba y que cada exceso de Marta era un paso más cerca de la caída. El precio de la vanidad estaba a punto de cobrarse con intereses. Madrid hervía de elegancia aquella tarde. En un salón adornado con lámparas de cristal y alfombras persas, se celebraba un prestigioso leilao de vinos raros. Camila había dudado hasta el último momento si asistir, temerosa de enfrentarse a ese círculo social que la había despreciado tras el escándalo. Inés, sin embargo, insistió en que era la ocasión perfecta para demostrar que los robles no se escondían. Camila eligió un vestido sobrio, con un toque de elegancia discreta, y un perfume floral que contrastaba con los aromas pesados que solían inundar ese tipo de eventos. Entró en el salón con el corazón acelerado, consciente de que todos los ojos podían volverse contra ella. Los primeros minutos fueron un suplicio. Algunas mujeres cuchicheaban al verla, recordándole su caída en el tribunal, mientras otras fingían no reconocerla. Camila se sintió pequeña entre vestidos de diseñador, bolsos exclusivos y risas impostadas. El recuerdo de Marta brillando en los periódicos aún la perseguía, y por un instante pensó en salir corriendo. Pero Inés la tomó del brazo con firmeza. Levanta la cabeza, Camila. No vinimos a pedir permiso, vinimos a recuperar lo que nos pertenece. Aquellas palabras la hicieron enderezar la espalda y dar el primer paso hacia un nuevo rol. El subastador comenzó a presentar botellas de colecciones privadas, algunas valoradas en cifras que parecían irreales. Los asistentes levantaban discretamente paletas numeradas, mientras el murmullo de dinero y poder flotaba en el aire. Camila observaba con atención, recordando las veces que había acompañado a Rodrigo a eventos similares, donde la trataba como un adorno silencioso. Ahora, sin embargo, estaba sola, con la responsabilidad de decidir por sí misma. Diego, sentado a unos metros, le hizo un gesto discreto de apoyo, como recordándole que estaba lista para jugar en esa liga. Llegó el turno de una botella excepcional, un vino tinto de más de medio siglo, con etiqueta en perfecto estado. El precio inicial provocó que algunos asistentes levantaran las cejas, pero la puja comenzó de inmediato. Camila, con un nudo en el estómago, levantó su paleta por primera vez. Un murmullo recorrió la sala. Muchos no esperaban que se atreviera a participar. Otro comprador subió la cifra, y ella respondió sin titubear. De pronto, ya no era la mujer humillada en un tribunal. Era una participante más en un juego de alto nivel. Las pujas subieron hasta alcanzar una suma considerable. Camila sintió que el corazón iba a salírsele del pecho, pero mantuvo la calma. Al final, con una última oferta que dejó a varios en silencio, se llevó la botella. El aplauso discreto de algunos asistentes fue suficiente para cambiar el ambiente. Ya no la miraban con compasión, sino con una mezcla de respeto y curiosidad. Diego sonrió, orgulloso. Inés apretó su mano con entusiasmo. Camila había dado un paso decisivo, demostrarse a sí misma que tenía derecho a estar en ese mundo. Tras la subasta, varias mujeres se acercaron para felicitarla. Algunas lo hacían por interés, otras por simple cortesía, pero todas reconocían que había tenido valor. Camila sonreía con educación,
recordando las veces que había sido ignorada en esos mismos salones. Nunca pensé que tendría el coraje de hacer esto, confesó en voz baja a su hermana. Ese coraje siempre estuvo en ti. Solo necesitabas recordarlo, respondió Inés con ternura. Era el comienzo de una nueva versión de sí misma, una mujer capaz de jugar con las reglas de los poderosos. Esa noche, en la cena posterior organizada en un restaurante elegante del centro, Camila volvió a sorprender a todos. Conversó con coleccionistas y empresarios, opinó sobre añadas y catas, demostró un conocimiento que muchos desconocían. Cada palabra reforzaba la imagen de alguien que sabía lo que decía. Rodrigo siempre le había hecho creer que era invisible, pero en realidad había aprendido mucho en años de silenciosa observación. Esa experiencia ahora se convertía en su arma más afilada. Diego se le acercó durante la velada y le susurró: «Hoy diste un paso enorme. No solo compraste una botella, compraste respeto». Camila lo miró sorprendida, y por un instante sintió que sus palabras iban más allá de lo profesional. Inés, que observaba de lejos, sonrió al ver el brillo en los ojos de su hermana. La semilla de una complicidad nueva se estaba plantando, aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente. En medio del bullicio del restaurante, Camila experimentó una sensación de triunfo íntimo. Mientras tanto, en Sevilla, Rodrigo leía los titulares de la subasta y fruncía el ceño. No soportaba la idea de que Camila hubiera osado aparecer en un evento social de ese calibre. Marta, en cambio, lo tranquilizó con desdén. «Déjala, Rodri. Una botella de vino no la convierte en amenaza. Nosotros seguimos teniendo la empresa». Rodrigo asintió, pero en su interior sentía una inquietud que no lograba apagar. La confianza absoluta en su victoria empezaba a tambalearse. De regreso en casa, Camila guardó la botella cuidadosamente en una vitrina del salón. «Esto no es solo vino, es una declaración», dijo con voz firme. Su madre la observó con lágrimas en los ojos, consciente de que su hija ya no era la misma que había bajado la cabeza en el tribunal. Inés la abrazó con orgullo. Esa noche, Camila se acostó exhausta, pero con la sensación de que había recuperado una parte de sí misma. La fuerza de las mujeres, la fuerza de los robles, comenzaba a despertar. Y en lo profundo de su corazón, Camila comprendió que aquel triunfo era apenas el preludio. Si había podido conquistar respeto en un salón lleno de críticos, también podría hacerlo en un tribunal lleno de jueces. Por primera vez, la esperanza se sentía más fuerte que el miedo. Y esa certeza sería el motor para la siguiente batalla. La cena en casa de los Robles esa noche tuvo un aire distinto. No era un banquete lujoso ni mucho menos, pero cada plato en la mesa estaba servido con un cuidado especial. La botella de vino que Camila había ganado en la subasta reposaba en el centro, como un trofeo silencioso. Nadie la abrió porque sabían que no era para beber, sino para recordar. El padre observaba a su hija con ojos de orgullo, viendo en ella la fuerza que creía perdida. Inés hablaba sin parar de cómo todos en el evento se habían sorprendido al verla levantar la paleta. La madre, más discreta, simplemente sonreía al verla distinta, con una postura erguida que no mostraba desde hacía años. Durante la cena, Camila compartió con su familia lo que había sentido en Madrid. «Fue como si por fin me vieran, como si ya no fuera una sombra al lado de Rodrigo», explicó. Inés le tomó la mano con emoción. «Hermana, no tienes idea de lo que lograste. No fue solo una botella, fue un mensaje claro. Los Robles no se esconden». El padre asintió con solemnidad, agregando: «Lo que has hecho es dar un paso al frente en nombre de todos nosotros. Ese hombre nos quiso humillar, pero olvidó que la dignidad no se compra en bancos ni se mide en cuentas conjuntas». Un silencio respetuoso recorrió la mesa cuando el padre mencionó la palabra dignidad. Fue como si todos comprendieran que aquello era lo único que no podían perder. Camila levantó la mirada y afirmó: «Rodrigo puede tener dinero, propiedades y lujos, pero nosotros tenemos algo que él jamás podrá comprar: orgullo. Y esa será nuestra arma». La madre, emocionada, apretó el pañuelo contra los labios. La frase quedó flotando en la sala como una promesa que los unía a todos. Al día siguiente, un tío distante llegó desde Valencia. Se trataba de Julián Robles, abogado especializado en derecho mercantil. Al enterarse de la humillación sufrida en el tribunal, decidió ofrecer su apoyo. «No tengo la fortuna de Rodrigo, pero tengo experiencia en contratos internacionales. Puedo abrirles puertas en círculos financieros que podrían ser útiles», declaró con firmeza. Diego lo saludó con respeto, consciente de que aquella ayuda era un refuerzo estratégico. Camila lo abrazó agradecida, comprendiendo que la familia comenzaba a moverse como un solo cuerpo. En los días posteriores,
la casa de los Robles se transformó en una especie de cuartel improvisado. Carpetas, cartas, contratos y balances cubrían la mesa del comedor. Diego y Julián discutían términos legales mientras el padre revisaba con lupa las firmas de viejos documentos. Inés, entusiasmada, se encargaba de organizar todo como si fuera la secretaria de un despacho profesional. Camila observaba la escena con una mezcla de incredulidad y orgullo. Lo que había empezado como una vergüenza pública ahora se transformaba en un movimiento familiar lleno de determinación. Rodrigo, ajeno a esa alianza, continuaba exhibiéndose con Marta. La prensa lo retrataba en eventos de gala y viajes de lujo, reforzando la imagen de un hombre invencible. Sin embargo, las apariencias comenzaban a resquebrajarse. Algunos inversionistas comentaban en voz baja que el grupo Álvarez estaba perdiendo solidez, y los rumores sobre gastos excesivos corrían como pólvora. Marta, encantada con la atención, no reparaba en las consecuencias. Lo importante es que hablen de nosotros, aunque sea para criticarnos, decía con descaro, mientras Rodrigo fingía que nada ocurría. En la intimidad de su habitación, Camila repasaba lo aprendido en las últimas semanas. Ya no era la mujer que temblaba en el tribunal. Ahora se sentía parte de un plan. Recordaba las palabras de Diego: los documentos hablan, aunque los hombres mientan. Aquella frase se había convertido en un lema personal. Cada noche revisaba contratos antiguos, buscando conexiones ocultas. Su paciencia y su memoria se convirtieron en herramientas inesperadas. Era como reconstruir un rompecabezas donde cada pieza revelaba el verdadero rostro de Rodrigo. Una tarde, mientras revisaban un lote de papeles, Julián descubrió algo impactante. Un contrato de sociedad firmado por Rodrigo hacía años, en el que se mencionaba indirectamente a Camila como participante en la toma de decisiones. Aquí está la prueba de que ella nunca fue una simple espectadora, explicó con entusiasmo. Diego corroboró el hallazgo y aseguró que ese documento podía abrir una nueva estrategia legal. Camila lo tomó entre las manos y sintió un escalofrío. Era como encontrar un pedazo de su voz enterrado en tinta. El padre, al escuchar la noticia, se puso de pie con dificultad y declaró: «Este es el inicio de nuestra revancha». Rodrigo creyó que podía pisotearnos porque no teníamos millones en tarjetas de crédito, pero se equivocó. Lo que tenemos es un apellido limpio y la voluntad de defenderlo. Sus palabras arrancaron un aplauso espontáneo de Inés, que se lanzó a abrazarlo. Camila los miraba con los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo que la familia, tan herida semanas atrás, ahora brillaba con una fuerza renovada. Esa noche, la botella de vino volvió a ocupar el centro de la mesa como símbolo de resistencia. Nadie la tocó, pero todos la contemplaron como si guardara en su interior la esencia de lo que estaban construyendo. Camila levantó su copa de agua y dijo: «Esto apenas comienza. Que Rodrigo disfrute sus fiestas y sus joyas, porque nosotros ya tenemos algo mucho más valioso, la certeza de que la verdad está de nuestro lado». La familia brindó unida, y en ese gesto se selló un pacto invisible que nada podría romper. En el silencio de la madrugada, mientras la casa dormía, Camila escribió en su diario: «Hoy descubrí que no lucho sola. Mi fuerza viene de ellos, de los Robles, de lo que somos juntos». Rodrigo aún ríe, pero pronto esa risa será su condena. Cerró el cuaderno y apagó la luz, con el corazón latiendo fuerte y la convicción de que el orgullo de su familia era la semilla de su venganza. ¿Y tú? Si tu familia fuera humillada públicamente, ¿tendrías el coraje de unirlos y luchar de vuelta, o preferirías callar para evitar más dolor? Marta Solís había aprendido a moverse en el mundo del lujo como pez en el agua. A donde iba, deslumbraba con vestidos de diseñador y joyas llamativas, como si su vida fuera una pasarela permanente. Rodrigo, embelesado al inicio, comenzaba a notar las grietas de aquella relación. No era amor lo que unía a Marta a su lado, sino la fascinación por el poder y el dinero. En reuniones privadas, mientras él hablaba de contratos y herencias, ella solo pensaba en cuál sería su próximo bolso exclusivo o en qué spa de lujo pasaría la tarde. La máscara de la amante perfecta empezaba a resquebrajarse. En una cena con socios franceses, Marta se excedió en copas y dejó escapar comentarios comprometedores. «Rodri siempre dice que yo gasto demasiado, pero ¿qué importa si las cuentas del banco se llenan solas?», soltó con una risa altisonante. Los presentes intercambiaron miradas incómodas, y Rodrigo trató de disimular con un brindis improvisado. Aquella frase, sin embargo, quedó grabada en la memoria de varios. Por primera vez, el hombre sintió que la mujer que debía fortalecer su imagen pública estaba convirtiéndose en una amenaza. El colmo llegó cuando Marta exigió que le transfiriera fondos para comprar una villa en Marbella. Rodrigo intentó resistirse,
alegando que la empresa atravesaba un momento delicado, pero ella lo enfrentó con voz desafiante. Si quieres que siga a tu lado, necesito pruebas de tu compromiso. Esa casa será mi seguridad. La discusión fue tan fuerte que los empleados domésticos escucharon cada palabra. Rodrigo terminó cediendo, realizando la transferencia con el rostro desencajado. Era evidente que ya no dominaba la relación, que el amante había pasado a dirigir el juego. Camila, por su parte, recibía a través de Diego noticias sobre los excesos de Marta. Un informante de la agencia de viajes confirmó que la mujer había reservado una suite en un hotel boutique en París bajo el nombre de la empresa. Se comporta como si fuera la dueña del grupo Álvarez, comentó Diego mientras le mostraba los recibos. Camila lo sostuvo con manos temblorosas, pero en lugar de tristeza sintió una fuerza renovada. Cada gasto de Marta era una pieza más en el rompecabezas que pronto derrumbaría a Rodrigo. Rodrigo trataba de mantener la calma, aunque el orgullo le ardía. Había sido él quien se presentó al mundo como un magnate exitoso, pero ahora su compañera lo ridiculizaba con su frivolidad. En privado, le gritaba y le reprochaba sus caprichos, pero en público seguía mostrándola como una reina. Marta lo entendía y jugaba con ello, consciente de que su imagen juntos era vital para el negocio. Sin mí, eres un hombre gris, le decía con una sonrisa venenosa. Rodrigo apretaba los dientes, incapaz de admitir que quizá tenía razón. La prensa, cada vez más atenta, comenzó a publicar titulares ambiguos. ¿Es Marta la verdadera mano derecha del magnate, o los lujos de la nueva musa Álvarez despiertan sospechas? Rodrigo intentaba controlar la narrativa, invitando a periodistas a cenas privadas y regalándoles vinos exclusivos para obtener artículos favorables. Sin embargo, cada movimiento de Marta eclipsaba sus esfuerzos. La joven disfrutaba de los flashes y nunca perdía la oportunidad de posar, aunque ello alimentara rumores de corrupción. La máscara comenzaba a resbalar, dejando entrever el verdadero rostro de su ambición. En casa, Camila analizaba cada recorte de prensa como si fueran piezas de evidencia. Marta se cree intocable, pero está cavando su propia tumba, le dijo a Inés. Su hermana rió con ironía. Que siga comprando vestidos, cada uno será un testigo en su contra. Diego, más serio, advirtió que la situación debía manejarse con cuidado. El exceso es un arma, pero debemos usarlo estratégicamente. No basta con exponerla, necesitamos que todo apunte también contra Rodrigo. Camila asintió, sabiendo que la batalla se acercaba. En un evento benéfico, Marta llegó tarde, dejando a Rodrigo plantado frente a inversionistas internacionales. Cuando por fin apareció, lucía un vestido rojo brillante y un collar de diamantes que nadie había visto antes. Es un regalo personal, declaró con ligereza, aunque todos sabían que provenía de una cuenta empresarial. Rodrigo sonrió por obligación, pero en su interior hervía de rabia. Esa noche, al volver a casa, rompió varias copas contra la pared, mientras Marta lo observaba con frialdad. No puedes vivir sin mí, Rodri. Y lo sabes. La tensión entre ambos crecía, pero en público seguían siendo inseparables. Rodrigo temía que un escándalo arruinara las negociaciones de un nuevo resort en la Costa del Sol, así que prefería soportar. Marta, confiada, usaba esa debilidad para exigir más joyas, más viajes, más propiedades. Era una relación construida sobre chantajes velados. Cada día, Rodrigo se hundía un poco más en la red que él mismo había tejido, incapaz de liberarse sin pagar un precio demasiado alto. Mientras tanto, los Robles observaban desde la distancia, conscientes de que el espectáculo público de Rodrigo y Marta jugaba a su favor. Cada humillación que él sufría en privado era una victoria silenciosa para Camila. Deja que se destrocen entre ellos, nos están ahorrando trabajo, comentó Julián con ironía. Camila no respondió, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Sabía que la máscara de Marta caería pronto, y con ella arrastraría a Rodrigo. Solo era cuestión de tiempo. En Sevilla, las noches se llenaban de rumores y de susurros en los círculos sociales. Nadie hablaba ya del escándalo de Camila, sino de los excesos de Marta y del mal carácter de Rodrigo. La opinión pública comenzaba a cambiar lentamente de bando. Camila lo percibía y lo guardaba como un secreto íntimo. El poder de las apariencias estaba mutando, y por una vez, jugaba a su favor. Era el inicio de un cambio silencioso que pronto se haría estruendo en el tribunal. El eco de las fiestas, los viajes y los excesos de Marta comenzó a llegar a las redacciones de los periódicos más influyentes de España. Lo que al principio eran simples notas de sociedad se transformó en artículos de investigación, escritos con la astucia de quienes saben que detrás del lujo se esconden secretos oscuros. El grupo Álvarez en entredicho,
Gastos millonarios sin justificar, rezaba un titular en la portada de un diario nacional. Rodrigo, acostumbrado a controlar la narrativa, sintió por primera vez que los medios se volvían en su contra. Un periodista en particular, Javier Medina, se convirtió en su mayor dolor de cabeza. Había seguido de cerca cada paso de Rodrigo y comenzó a publicar informes detallados sobre transferencias sospechosas, propiedades adquiridas en paraísos fiscales y viajes pagados por la empresa. No son rumores, son hechos documentados, declaró en un programa televisivo, mostrando copias de facturas y cartas de cuentas conjuntas. Rodrigo gritaba frente al televisor, furioso, mientras Marta se limitaba a encogerse de hombros, convencida de que la prensa siempre olvidaba rápido. Camila, en secreto, celebraba cada línea escrita contra Rodrigo. Diego le recomendó prudencia. No podemos salir aún, necesitamos mantenernos en la sombra. Deja que la prensa haga su trabajo, porque está debilitándolo sin que tú tengas que mover un dedo. Ella asintió, aunque dentro de sí sentía el deseo de alzar la voz. Había pasado demasiado tiempo silenciada, y ahora, ver a Rodrigo expuesto, le daba una satisfacción profunda. Pero sabía que la paciencia era parte de la estrategia. Rodrigo intentó contraatacar organizando una entrevista exclusiva en un canal internacional. Vestido con traje impecable y rodeado de botellas de vino de su bodega, habló de la solidez de su empresa y de los ataques malintencionados de competidores. Pero cuando la periodista le preguntó por los gastos de Marta en hoteles boutique y joyas, no supo qué responder. Balbuceó, se enredó en explicaciones y finalmente cambió de tema. El clip se viralizó en redes sociales, mostrando no al magnate invencible, sino a un hombre acorralado. Marta, lejos de preocuparse, aprovechaba la exposición mediática. Posaba para fotógrafos a la salida de spas de lujo y concedía entrevistas banales en revistas de moda. «Soy una mujer independiente que sabe lo que quiere», repetía con arrogancia. Sin embargo, esas apariciones no ayudaban a Rodrigo, sino que confirmaban las sospechas sobre los excesos de la pareja. La máscara de respetabilidad del grupo Álvarez se resquebrajaba, y los inversionistas empezaban a inquietarse. La empresa perdía credibilidad en los mercados internacionales. En paralelo, Camila comenzó a moverse discretamente. Con la ayuda de Diego, envió de forma anónima a algunos periodistas documentos que probaban las irregularidades en la contabilidad. «No necesitan saber que vienen de ti. Basta con que las pruebas circulen», le explicó Diego. Ella dudó, temiendo exponerse demasiado, pero finalmente accedió. La jugada resultó perfecta. Al día siguiente, varios diarios publicaron extractos que confirmaban los rumores de fraude. Rodrigo rugía de ira, sin imaginar que la mano que lo empujaba era la de la mujer que había despreciado. Los comentarios en los círculos sociales cambiaban de tono. Donde antes se hablaba de la humillación de Camila, ahora se discutían los excesos de Rodrigo y Marta. En cenas privadas, algunos socios advertían que invertir en el grupo Álvarez era un riesgo. «El lujo sin control es una ruina segura», murmuraban en voz baja. Rodrigo intentaba mantener la fachada, pero cada vez más puertas se cerraban. La prensa, que antes lo alababa como empresario modelo, ahora lo retrataba como un hombre atrapado en su propio orgullo. En la casa de los Robles, las noticias eran recibidas con discreto entusiasmo. «Es como ver cómo la marea cambia de dirección», comentó Julián mientras revisaba los periódicos. El padre de Camila sonrió por primera vez en semanas, satisfecho de que la justicia comenzara a asomarse. Camila, sin embargo, se mantuvo cauta. «No podemos confiar en que la prensa lo derribe sola. Él todavía tiene poder y amigos influyentes. Necesitamos prepararnos para la próxima audiencia». Su voz, firme, sorprendió incluso a Inés, que la miraba con admiración renovada. Rodrigo, sintiéndose acosado, convocó a una reunión de emergencia con sus asesores legales. «Necesito que detengan estas publicaciones», ordenó con furia. Uno de los abogados le advirtió: «No es tan simple. Si seguimos presionando, podría volverse contra nosotros. Lo mejor es mantener un perfil bajo». Rodrigo golpeó la mesa con violencia. «Yo no nací para mantener un perfil bajo». Marta lo miraba aburrida, como si aquella crisis fuera un espectáculo más. Su indiferencia lo enfurecía aún más. La tensión en la pareja llegó a tal punto que Rodrigo perdió los estribos en una cena privada. Gritó a Marta frente a invitados selectos, acusándola de ser la causa de todos los problemas. Ella, lejos de intimidarse, lo desafió. «El problema no soy yo, Rodri. El problema es que eres demasiado débil para controlarme». La discusión se filtró a la prensa, convirtiéndose en portada al día siguiente. El magnate ya no era visto como un hombre en control,
sino como alguien arrastrado por la vanidad de su amante. Esa noche, mientras los titulares se multiplicaban, Camila comprendió que la voz de la prensa era un arma tan poderosa como cualquier documento legal. Rodrigo había querido reírse de ella en público, pero ahora eran las carcajadas de la sociedad las que lo señalaban a él. Era un espectáculo doloroso, pero necesario. Camila respiró hondo y se prometió que en la próxima audiencia no volvería a entrar como víctima. Entraría como alguien lista para reclamar lo que le pertenecía. El tiempo del silencio había terminado. Las noches en la casa de los Robles se habían convertido en largas jornadas de trabajo. Documentos, balances y cartas se amontonaban en la mesa del comedor, mientras Camila y Diego pasaban horas revisando cada detalle. La luz cálida de la lámpara iluminaba sus rostros cansados, y el silencio era interrumpido solo por el pasar de las hojas y el murmullo de sus voces. Lo que comenzó como un acuerdo profesional se transformaba poco a poco en una complicidad íntima, tejida en la confianza mutua y en el respeto que crecía cada día. Diego mostraba paciencia infinita, explicando una y otra vez los conceptos financieros que Rodrigo había usado para engañarla. Una transferencia no es solo un número, Camila. Es una historia, un movimiento que revela intenciones, decía mientras le señalaba las cifras. Ella lo escuchaba atenta, absorbiendo cada explicación como si fueran lecciones de vida. Había pasado años creyendo que no tenía capacidad para entender ese mundo, pero ahora descubría que siempre tuvo la inteligencia. Lo que le faltaba era alguien que creyera en ella. El cansancio a veces les jugaba en contra. Una noche, Inés entró al comedor y los encontró dormidos sobre la mesa, con papeles desordenados alrededor. Diego había dejado la chaqueta sobre los hombros de Camila para protegerla del frío. Inés sonrió con picardía, convencida de que entre ellos había algo más que documentos. «Ojalá lo veas, hermana», murmuró al salir, dejando a ambos en la quietud de un sueño compartido. Camila, sin embargo, aún no estaba lista para reconocer lo que empezaba a sentir. En otra ocasión, una discusión sobre un contrato terminó en risas inesperadas. Diego había cometido un error de cálculo y Camila lo corrigió con firmeza. «Mira quién enseña a quién ahora», bromeó ella, sorprendida de escucharse con un tono ligero que hacía mucho no usaba. Él se rió, levantando las manos en señal de rendición. Esa chispa de humor entre tanta tensión se sintió como un respiro necesario. Era la prueba de que, incluso en medio de la tormenta, aún podían nacer momentos de luz. Pero no todo era fácil. Camila luchaba contra la culpa de sentirse atraída por otro hombre mientras el divorcio aún no se resolvía. En las noches, frente al espejo, se preguntaba si estaba traicionando sus propios valores. «No es amor todavía, es confianza», se repetía, como si quisiera convencerse de que podía controlar sus emociones. Sin embargo, el calor de las miradas largas con Diego y la seguridad que encontraba en su voz eran imposibles de ignorar. Era un sentimiento silencioso, creciendo sin permiso. Diego también lo percibía, aunque nunca lo confesaba. Se mantenía en el papel de aliado y consejero, pero cada vez que Camila sonreía, sentía un impulso de decir lo que guardaba en el corazón. Sabía que no era el momento. La herida aún estaba abierta y la prioridad era la batalla contra Rodrigo. Primero la justicia, después lo demás, se repetía, como si esa frase fuera un muro que lo protegiera de sus propios deseos. Sin embargo, cada día ese muro se volvía más frágil. Una tarde, mientras revisaban facturas en el jardín, Camila levantó la vista y lo sorprendió observándola. Ninguno dijo nada, pero en esos segundos se dijeron todo. El viento movía suavemente las cortinas de la ventana, y el silencio era tan intenso que parecía gritar. Camila bajó la mirada, nerviosa, y retomó la conversación sobre los números. Diego, con el corazón acelerado, fingió naturalidad. Era evidente que algo estaban haciendo entre ellos, aunque ambos fingieran que no lo veían. La familia también empezó a notarlo. El padre, con su sabiduría serena, le dijo una noche: «Ese muchacho no solo te ayuda con papeles, hija. Te ayuda a volver a vivir». Camila enrojeció y cambió de tema, pero las palabras quedaron resonando. La madre, más reservada, simplemente observaba con una sonrisa discreta, como quien reconoce en silencio el renacer de su hija. La complicidad entre Camila y Diego ya no era invisible. Se había convertido en una corriente palpable que sostenía a todos. Rodrigo, en cambio, no sospechaba nada. Seguía convencido de que Camila era la mujer rota que había dejado atrás, incapaz de rehacerse sin él. Esa ceguera lo hacía aún más vulnerable. Mientras él se hundía en la arrogancia y el lujo desmedido, Camila encontraba en Diego un apoyo que lo fortalecía cada día más.
Era como si existieran dos mundos paralelos, uno construido sobre la vanidad y otro sobre la confianza verdadera. Y tarde o temprano, esos mundos chocarían con fuerza. Esa noche, mientras cerraban otra larga jornada, Diego se levantó y recogió los papeles. Camila lo detuvo con un gesto suave y dijo: «Gracias. No por los documentos, sino por creer en mí». Él la miró en silencio, con los ojos brillando de algo que prefería callar. «Siempre creíste en ti, Camila». «Yo solo te lo recordé», respondió con voz baja. Fue un momento breve, pero suficiente para dejar en el aire una tensión dulce, como una promesa sin palabras. Camila subió a su habitación con el corazón agitado. Se recostó en la cama, pensando lo que había sentido al mirarlo. Era miedo y esperanza a la vez, un torbellino que la confundía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en Rodrigo antes de dormir. Pensó en Diego, en su voz, en sus manos, en la serenidad que le transmitía. El amor aún no se nombraba, pero ya estaba allí, silencioso, creciendo entre documentos, cafés y madrugadas compartidas. La lluvia golpeaba los ventanales de la casa de los Robles cuando Camila, exhausta, continuaba revisando carpetas olvidadas en el desván. El ambiente olía a humedad y papel viejo, pero también a esperanza. Diego la acompañaba, ordenando los documentos mientras Inés subía cajas polvorientas. «Aquí puede estar lo que buscamos», murmuró él, con esa mezcla de paciencia y convicción que le daba fuerzas a Camila. Horas de búsqueda no habían dado frutos, hasta que un sobre amarillento cayó de entre los libros de contabilidad. Lo abrieron con cuidado, y el aire se llenó de un silencio expectante. Dentro había un contrato con el sello de la Notaría de Sevilla y la firma del abuelo de Rodrigo. Los ojos de Diego brillaron al leerlo. Aquel documento establecía que la fundación del Grupo Álvarez había sido registrada con Camila como cofundadora legal. «Esto cambia todo», exclamó con voz entrecortada. Camila lo tomó entre sus manos y sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Aquella hoja era mucho más que papel. Era su voz recuperada después de años de silenciamiento. El padre se levantó de su silla con esfuerzo, acercándose para confirmar lo que veía. Ese hombre sabía que su nieto era ambicioso y quiso proteger el legado. «Por eso te incluyó, Camila. Lo hizo para que no quedaras desamparada». Las lágrimas se acumularon en los ojos de todos, porque aquella revelación no solo era un triunfo personal, sino un acto de justicia que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Camila apretó el documento contra su pecho como si fuera un tesoro irreemplazable. Diego explicó que ese contrato tenía un valor incalculable en la próxima audiencia. «Con esta prueba, Rodrigo no puede excluirte. Tú tienes derechos sobre más de la mitad de la compañía». Él creyó que podía ser borrada, pero resulta que siempre fuiste parte del corazón de la empresa. Camila escuchaba con incredulidad, intentando asimilar que todo el poder que Rodrigo presumía podría desmoronarse en cuestión de días. La sensación de impotencia comenzaba a desvanecerse, dando lugar a una seguridad desconocida. Inés, incapaz de contener su emoción, abrazó a su hermana con fuerza. «¿Lo ves, Cami? Nunca fuiste una sombra, siempre estuviste allí, aunque él intentara borrarte. Este papel es tu venganza, tu oportunidad de levantarte frente a todos». Camila sonrió entre lágrimas, sintiendo que el peso de la humillación empezaba a transformarse en una fuerza imparable. Ya no era la mujer que entró al tribunal con un vestido viejo, era la dueña de un destino que comenzaba a girar a su favor. Mientras tanto, Rodrigo seguía ignorante del hallazgo. Esa misma noche, celebraba en un restaurante elegante con Marta, convencido de que había ganado la guerra. Brindaban con champán importado, rodeados de amigos interesados en el dinero, no en su honor. Marta, entre risas, presumía de la villa recién adquirida en Marbella, pagada con fondos de la empresa. Rodrigo, embriagado de orgullo, jamás imaginó que en ese mismo instante su exesposa sostenía en las manos la llave de su caída. La ironía del destino jugaba a favor de Camila. Julián, el tío abogado, revisó también el documento y confirmó que era completamente válido. Este contrato no solo es legal, tiene un peso moral imposible de ignorar. La jueza no podrá darle la espalda. Rodrigo creyó ser intocable, pero aquí está la prueba de que su poder siempre estuvo condicionado a ti. Camila respiró hondo, como si aquel hallazgo hubiera devuelto el aire a sus pulmones. El miedo ya no dominaba su corazón. En su lugar, crecía la determinación de enfrentarse a su verdugo con la cabeza erguida. Esa madrugada, Camila apenas pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad y acariciando el papel como si fuera un amuleto. Pensaba en Rodrigo, en la risa cruel que había resonado en el tribunal,
y en cómo sería verlo palidecer al escuchar la verdad. Pensaba también en Diego, en la complicidad que habían construido y en cómo él había sido el puente hacia esta nueva versión de sí misma. Era un torbellino de emociones que la mantenía despierta, pero también la hacía sentir viva. La familia entera compartía el entusiasmo. El padre, con voz solemne, dijo al amanecer: «Ahora sí podemos mirarnos al espejo sin vergüenza. Este papel devuelve el respeto que nos quitaron. No se trata solo de dinero ni de propiedades, se trata de orgullo». Camila lo escuchaba con los ojos brillantes, consciente de que la batalla aún no había terminado, pero que ya no estaban en desventaja. Por primera vez, el apellido Robles se sentía fuerte frente a los Álvarez. Diego, antes de despedirse, miró a Camila con seriedad. «Tienes en tus manos algo más poderoso que todo el lujo de Rodrigo. La pregunta es, ¿sabrás usarlo con sabiduría?». Camila sostuvo su mirada, comprendiendo que aquel desafío no era solo legal, sino también moral. Vengar la humillación era tentador, pero también lo era la posibilidad de reconstruir su vida desde la justicia. Esa dualidad la acompañaría hasta el día de la audiencia. Esa mañana, al guardar el contrato en una caja fuerte, Camila se miró en el espejo. Ya no vio a la mujer derrotada, sino a alguien que podía decidir. El pasado se había convertido en aliado, y el futuro se abría como un horizonte nuevo. Rodrigo aún reía en público, pero pronto sería él quien escuchara las carcajadas del destino. Y en ese instante, Camila comprendió que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Y tú? Si descubrieras que siempre tuviste más poder del que creías, ¿lo usarías para vengarte de quienes te humillaron o preferirías empezar de nuevo sin mirar atrás? El amanecer del día de la audiencia final llegó cargado de tensión. La ciudad de Sevilla despertó con un aire eléctrico, como si presintiera que aquel juicio marcaría un antes y un después. En la casa de los Robles reinaba un silencio solemne. Cada uno se vestía con cuidado, conscientes de que no solo acompañaban a Camila, sino que se presentaban como una familia dispuesta a defender su honor. Ella eligió un conjunto elegante, sobrio, con un collar sencillo heredado de su madre. No necesitaba perlas ni diamantes para imponerse, la dignidad era su joya más valiosa. Mientras desayunaban, el padre tomó la palabra. «Hoy no vamos a agachar la cabeza. Pase lo que pase, entraremos al tribunal como Robles, con orgullo». Inés, con lágrimas contenidas, asintió con fuerza. Julián repasaba los documentos una y otra vez, asegurándose de que todo estuviera listo. La madre, más frágil, guardaba silencio, pero en sus ojos brillaba la esperanza. Camila los miró a todos con emoción. Aquella unión era la prueba de que Rodrigo había fracasado en lo más importante, separarles. Rodrigo, en cambio, se preparaba como quien va a una fiesta. Eligió un traje italiano, un reloj de oro y zapatos nuevos, convencido de que la apariencia seguía siendo su mejor defensa. Marta, radiante en un vestido exclusivo de Givenchy, se peinó durante horas, asegurándose de que cada detalle reflejara triunfo. En el espejo, se contemplaban como una pareja poderosa, sin imaginar que aquella imagen pronto se quebraría frente a los ojos del mundo. «Hoy la enterramos definitivamente», murmuró Rodrigo con una sonrisa venenosa. Las calles cercanas al tribunal estaban abarrotadas de periodistas y curiosos. Cámaras, micrófonos y flashes convertían la entrada en un espectáculo mediático. Rodrigo y Marta llegaron primero en un automóvil de lujo, bajando entre aplausos interesados y miradas críticas. Él saludó con soberbia, como si fuera una estrella. Marta posó frente a las cámaras, sonriendo como si asistiera a una gala. La arrogancia de ambos contrastaba con la expectativa del público, que ya murmuraba rumores sobre las investigaciones en su contra. Minutos después, el coche de los Robles apareció. Camila descendió con paso firme, rodeada de su familia. No había extravagancias, solo la elegancia serena de quien sabe que no necesita adornos para demostrar quién es. El público reaccionó con sorpresa. Algunos aplaudieron discretamente, otros guardaron silencio respetuoso. Por primera vez, los Robles entraban al tribunal de cabeza erguida, sin la sombra de la vergüenza. Rodrigo, al verlos, sintió una punzada de incomodidad que trató de disimular con una sonrisa forzada. Dentro de la sala, el ambiente era denso. Empresarios, periodistas y figuras de la alta sociedad llenaban los bancos, ansiosos por presenciar el desenlace. Rodrigo y Marta se sentaron con seguridad en la mesa principal, mientras Camila lo hacía junto a Julián y Diego. El contraste era evidente. Un lado brillaba con exceso, el otro con sobriedad y convicción. La jueza entró y pidió silencio. El murmullo se apagó de inmediato, como si todos contuvieran el aliento.
Rodrigo abrió la sesión con su acostumbrada arrogancia. Repitió sus argumentos, habló de propiedades, de cuentas conjuntas, de una esposa que nunca había aportado nada. Sus palabras resonaban en la sala, pero ya no tenían el mismo efecto que semanas atrás. El público, cansado de sus excusas, escuchaba con escepticismo. Marta asentía a cada frase, convencida de que la victoria estaba asegurada. Para ellos, todo era cuestión de trámite. Camila lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Su mirada fija lo incomodaba, como si cada palabra que él decía se estrellara contra una muralla invisible. Cuando llegó el turno de su defensa, Julián se levantó con calma y comenzó a desplegar los documentos. Con voz firme, recordó la importancia de no confundir poder con justicia, y presentó las primeras pruebas de irregularidades en los contratos. Rodrigo frunció el ceño, pero aún mantenía la compostura. El giro llegó cuando Diego entregó el sobre con el contrato del abuelo de Rodrigo. Julián lo mostró con solemnidad y explicó su valor legal. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, ansiosos por captar cada palabra. Rodrigo palideció al reconocer aquel documento, que creía enterrado para siempre. Marta lo miró sorprendida, incapaz de ocultar su inquietud. El equilibrio de la audiencia acababa de romperse. Camila se levantó entonces, por primera vez en todo el juicio. No gritó ni lloró. Con voz serena, dijo: durante años guardé silencio, convencida de que mi papel era secundario. Hoy descubro que siempre fui parte de esta historia. Rodrigo intentó borrarme, pero el tiempo ha revelado la verdad. Estoy aquí no solo por mí, sino por mi familia y por todas las mujeres que fueron tratadas como sombras. No quiero su dinero, quiero mi dignidad. La sala entera estalló en murmullos y aplausos discretos. Rodrigo, incapaz de controlarse, golpeó la mesa con violencia. «Esto es una farsa», gritó, mientras Marta trataba de calmarlo. La jueza lo mandó callar, recordándole que estaba en un tribunal, no en su club privado. El magnate, rojo de ira, comprendió en ese instante que la batalla no sería tan sencilla como había imaginado. Frente a él ya no había una víctima, sino una mujer dispuesta a luchar hasta el final. La última cartada estaba sobre la mesa, y el juego había cambiado para siempre. La sala del tribunal estaba llena hasta el último rincón. El aire era tan denso que parecía imposible respirar. Empresarios, periodistas y curiosos observaban con expectación cada movimiento, sabiendo que aquel día sería decisivo. Rodrigo y Marta se sentaban en la mesa central, rodeados de abogados nerviosos. Frente a ellos, Camila permanecía erguida, acompañada por Julián y Diego. La jueza golpeó suavemente la mesa para exigir silencio. Todos callaron al instante. Era la calma antes de la tormenta. Rodrigo intentó retomar la iniciativa, asegurando que todo lo presentado por los Robles era una maniobra desesperada. Con voz engolada habló de propiedades, cuentas conjuntas y documentos que, según él, demostraban su inocencia. Pero sus palabras sonaban huecas. La jueza, con gesto severo, lo interrumpió y anunció que había recibido un informe de una auditoría internacional. El murmullo recorrió la sala como un relámpago. Marta tragó saliva, y Rodrigo apretó los puños bajo la mesa. El informe detallaba las irregularidades en la empresa, transferencias sin justificar, propiedades registradas con nombres falsos y, lo más grave, la utilización del apellido Robles en contratos fraudulentos. Camila escuchaba con el corazón acelerado. Cada palabra confirmaba lo que habían descubierto en silencio. Rodrigo trató de sonreír, pero la tensión lo traicionaba. La máscara del magnate seguro de sí mismo se desmoronaba frente a todos. Marta lo miraba con ojos fríos, como si empezara a comprender que había apostado al caballo equivocado. Cuando la jueza mencionó el contrato del abuelo de Rodrigo, el ambiente se volvió explosivo. Este documento acredita a la señora Camila Robles como cofundadora legal del Grupo Álvarez, con derecho al 52% de las acciones, leyó con solemnidad. El estallido de murmullos fue inmediato. Rodrigo se puso de pie gritando que aquello era un montaje, pero su voz se ahogaba entre el ruido de la sala. Marta, con el rostro desencajado, lo miraba como si viera a un extraño. La jueza lo mandó callar de inmediato. «Señor Álvarez, está en un tribunal. Si continúa interrumpiendo, lo desalojaré». Rodrigo se desplomó en la silla, derrotado, mientras los periodistas escribían frenéticamente cada palabra. Camila, en cambio, permanecía serena. Sabía que ese momento era el que había esperado desde aquella humillación inicial. No necesitaba gritar ni llorar. La verdad hablaba por ella. La dignidad que le habían arrebatado regresaba a sus manos con la fuerza de un trueno. «Marta»,
incapaz de contener su frustración, se levantó y lanzó un ataque contra Rodrigo. Ridículo. Te creías invencible y todo este tiempo eras un idiota manipulado. Yo nunca te quise, solo usé tu dinero. Y ni siquiera fuiste capaz de controlarme. Su voz resonó con veneno, provocando un escándalo en la sala. Rodrigo intentó callarla, pero ella lo apartó con violencia. La imagen de la pareja triunfante se derrumbaba frente a cientos de testigos. Era una humillación pública sin precedentes. Los periodistas no perdían detalle. Las cámaras captaban cada gesto, cada lágrima contenida, cada palabra de la confrontación. Rodrigo, que alguna vez había reído a carcajadas en el tribunal frente a Camila y su familia, ahora era objeto de burla y desprecio. Marta lo abandonaba en vivo, frente a jueces, abogados y prensa internacional. El karma llegaba con puntualidad implacable. Camila, desde su lugar, lo observaba con una mezcla de serenidad y justicia cumplida. No necesitaba añadir nada más. La jueza pidió orden y continuó con el fallo. Declaró inválidos los intentos de Rodrigo por ocultar bienes y confirmó que Camila era la legítima accionista mayoritaria. A partir de este momento, la señora Robles asume el control legal del Grupo Álvarez, sentenció con firmeza. El estallido de murmullos volvió a recorrer la sala. Rodrigo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Su derrota era total, no solo económica, sino también moral. Camila respiró hondo y apretó la mano de Diego bajo la mesa. Había llegado el final de un ciclo. Recordó cada lágrima, cada insulto, cada mirada de desprecio que había soportado. Todo ese dolor se transformaba ahora en fuerza, en justicia, en un triunfo que no era solo suyo, sino de toda su familia. Los Robles, sentados en la primera fila, lloraban de emoción. La dignidad que Rodrigo les había arrebatado regresaba multiplicada. Rodrigo, rojo de ira, intentó levantarse para hablar, pero nadie lo escuchó. Marta ya había salido de la sala entre flashes, dejándolo solo. Sus abogados lo rodeaban sin saber qué hacer. La prensa lo acosaba con preguntas, pero él apenas podía balbucear. La imagen de un hombre poderoso se había convertido en la de un derrotado. El público disfrutaba del espectáculo con una mezcla de morbo y justicia poética. Era el fin del magnate arrogante. En cambio, Camila salió del tribunal rodeada de su familia, con la cabeza erguida. No necesitaba hablar, su sola presencia era un mensaje claro. La verdad había vencido. Los aplausos discretos de algunos asistentes la acompañaron hasta la salida. Diego la miraba con orgullo, sabiendo que aquel día no solo había ganado una batalla legal, sino también había recuperado su lugar en el mundo. Era el juicio final, y la mujer que entró como víctima salía como vencedora. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.